otra vez lo que estaba diciendo. Tenemos el problema de ayer, vamos a terminarlo de discutir, que era el problema de dos placas plano paralelas con signo contrario. Entonces teníamos, este era más sigma, menos sigma, y uniformes. Nos preguntaban ayer determinar la fuerza que ejerce una placa sobre la otra. Entonces veíamos, como son placas infinitas, teníamos que ver cómo era por unidad de área. Unidad de área. Bien, ¿entendisteis lo que estuvimos haciendo ayer? Vimos cómo era el campo entre las dos placas. Teníamos que el campo era aquí 0, sigma dividido por epsilon sub 0. Bien, entonces en el problema a lo que llegábamos era precisamente otra vez a la contradicción. Decíamos, anda, pues entonces si cogíamos aquí un área A, tendría carga sigma por A, entonces lo que le sale de manera natural a cualquiera es decir, bueno, pues tendremos el campo por la carga, y decíamos, pues, en ese caso sería sigma, epsilon sub 0 por sigma por A, y veíamos que esto era incorrecto. ¿Por qué razón? Porque nosotros estábamos considerando como el campo también el campo creado por la propia placa sobre la cual nosotros queremos calcular cuál es la fuerza. Entonces teníamos que tener cuidado con eso y tener en cuenta únicamente el campo creado por una placa en puntos de la otra placa. Y ese era naturalmente, el valor era la mitad, sigma dividido por 2 epsilon sub 0. De tal manera que entonces la respuesta correcta sería sigma dividido por 2 epsilon sub 0, sigma, es decir, sigma cuadrado A dividido por 2 epsilon sub 0. Esta es la fuerza que se ejerce sobre un área A de una de las placas. Y esa fuerza naturalmente la tenemos que contrarrestar. Tenemos que hacer una fuerza igual y de signo contrario para que las placas naturalmente no se junten, porque se están atrayendo una a la otra. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos a preguntar, o sea, me voy a apoyar en esto, que es donde lo habíamos dejado ayer. Es lo siguiente, es decir, bueno, entonces podemos calcular, podemos determinar cuánta energía nos cuesta determinar el trabajo que debemos hacer para separar las placas un poco más. Un poco más. Es decir, una de las placas de la otra. Si yo tengo aquí otra vez las dos placas, ¿no? Sigma menos sigma. Y yo tengo que están separadas por una distancia d. Ahora quiero separar esta placa y situarla un poco más arriba. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Por ejemplo, vamos a llamarle esto un delta de x. De manera que luego pues esté a distancia d, estén separados. ¿Se entiende la pregunta? Muy bien. ¿Qué trabajo tenemos que hacer por unidad de área?
Es decir, que me vuelvo a fijar aquí en un elemento de área A, en una de las placas, la que quiero desplazar. Entonces, ¿qué trabajo tengo que hacer? Decidme. ¿Qué pensáis? Fijaos que esta placa está atrayendo a esta otra, ¿no? Con una fuerza por unidad de área que era sigma cuadrado, ¿cuánto teníamos? Sigma cuadrado 2, epsilon sub 0, por el área, si es por unidad de área, de superficie, dividido por el área, por así decirlo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, a ver, ¿qué pensáis? Para poderlo desplazar, ¿qué tendré que hacer? Una fuerza que como mínimo sea igual que esta, pero de sentido contrario, ¿no? Entonces, el trabajo que tendré que hacer será precisamente esa fuerza, sigma cuadrado, 2 epsilon sub 0, si el área que estoy considerando es A, sigma cuadrado, 2 epsilon sub 0 por A, y esto, ¿por qué? Esa es la fuerza es constante, la fuerza que tengo que realizar, es decir, es independiente de que esté a una distancia u otra, sí o no. Fijaos que el trabajo viene dado por esta expresión, fuerza por desplazamiento, o sea que me estoy desplazando, ¿no? ¿Es fácil hacer esta integral? Sí, porque la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, el mismo sentido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y además la fuerza es constante, sigma cuadrado por A dividido por 2 epsilon sub 0. Si no, tendría que integrarlo. De tal manera que entonces aquí tendríamos sigma cuadrado A, 2 epsilon sub 0, ¿por qué? Por delta de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, y cuidado, y este trabajo que tengo yo que realizar, ¿en qué se manifiesta? Es un trabajo, ¿no? Yo los estoy separando, realizo un trabajo, ese trabajo queda almacenado en forma de energía, ¿no? Energía potencial. De acuerdo. Muy bien. De tal manera, entonces nosotros podemos decir, ¿cuánto trabajo me ha costado a mí hacer el crear? Fijaos el punto de vista. ¿Cuánta energía? Vamos a escribirlo mejor. Cada vez escribo peor. Crear a ver si entendéis esta pregunta. ¿Cuánta energía me ha costado crear el campo eléctrico entre las dos placas? O bien, ¿cuánta energía, trabajo, me ha costado
crear campo eléctrico en una nueva zona del espacio. Es la misma pregunta. Voy a hacer otra vez el dibujo. Fijaos, la primera pregunta, para que veáis cómo realmente es lo mismo, es ¿cuánta energía me ha costado crear el campo eléctrico entre las dos placas? Os recuerdo que a los dos lados de las placas el campo eléctrico es cero. Únicamente tengo campo en esta zona. ¿Estamos de acuerdo? Imaginaos cómo podría, desde este punto de vista, desde esta pregunta, cuál sería el significado. Yo tengo inicialmente las dos placas juntas, por así decirlo, ¿no? Ocupan la misma zona del espacio. De tal manera que entonces, realmente tengo aquí más sigma y menos sigma junto, no tengo ninguna distribución, carga neta en ese plano sigue siendo cero, ¿no? ¿Entendido? De tal manera que ahora estoy desplazando la carga positiva hacia arriba y dejando la carga negativa abajo, ¿no? Claro, cuando están juntas las dos placas, el campo en todos los puntos del espacio es cero, ¿estamos de acuerdo? Cero y cero, las dos placas están juntas, no tengo campo eléctrico. Únicamente cuando separo las placas es cuando empiezo a crear campo eléctrico en el espacio. ¿Lo entendéis? Por eso la pregunta, ¿cuánta energía me ha costado crear el campo eléctrico entre las dos placas? Claro, cuando estoy separando y la llevo a una distancia d. O bien, la siguiente pregunta es equivalente, porque si yo parto de que ya se encuentran a una distancia una de otra, que es lo que yo ponía, a una distancia d, más sigma menos sigma, lo que estoy diciendo es, ¿y cómo es el campo eléctrico? 0, 0, sigma dividido por epsilon sub 0, en esta zona, ¿no? Y yo digo, si lo separo un poco más, en esta zona en la cual teníamos que el campo era 0, ahora pasamos a tener un campo que es, ¿no? Zona donde teníamos campo 0, nulo, ahora al separarlo un poco más, tenemos naturalmente un campo no nulo. Y nos está costando, ¿os dais cuenta de que entonces la pregunta, la primera o la segunda son equivalentes? ¿Os dais cuenta de eso? Vale, muy bien. Entonces, ¿cuánta energía me ha costado, cuánto trabajo me ha costado el crear el campo eléctrico? En una zona, aquí en esta zona en azul, o entre las dos placas. Fijaos que el trabajo para un área A era sigma A, sigma cuadrado, 2, epsilon sub 0, por el delta de x. Para la primera pregunta sería tan simple como decir por d. Para la segunda pregunta sería tan simple como decir delta de x, ¿no? Okay, vimos antes. Vale, muy bien. A por d o A por delta de x, ¿a qué corresponde? Si esto es A este volumen del espacio, ¿no? A por d es este volumen del espacio. Si estoy considerando A por delta de x, naturalmente lo que estoy considerando es todo esto en este volumen del espacio, donde estoy creando el campo. Es decir, es el volumen no. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Esta es la energía, U.
sigma cuadrado A dividido por 2 epsilon sub 0 por D, que es sigma cuadrado por el volumen SV dividido por 2 epsilon sub 0. Muy bien, estupendo. ¿Lo habéis entendido eso? Esto, naturalmente, para un volumen V, es decir, que todo el trabajo que me está costando es, naturalmente, tendría que ver para todo el... Claro, las placas son infinitas, por lo tanto el trabajo sería infinito, ¿de acuerdo? Pero yo puedo verlo desde otro punto de vista, decir, bueno, yo lo que quiero es ver cuánta energía por unidad de volumen del espacio me ha costado crear campo eléctrico. Esta es la energía normalmente se utiliza la letra U minúscula. La U mayúscula para la energía total y U minúscula, ¿qué tendremos que hacer? Pues U dividido por el volumen, ¿no? Es decir, sigma cuadrado dividido por 2 epsilon sub 0. Bien, vamos a expresarlo en función del campo eléctrico. O sea, yo quiero ver, en vez de sigma epsilon sub 0, quiero ver el módulo del campo eléctrico, E. ¿Cuánto valía E? E era sigma dividido por epsilon sub 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que yo puedo sustituir sigma en función de E y de epsilon sub 0 por E. Es decir, que tendré que U será sigma cuadrado es epsilon sub 0 por E, todo ello al cuadrado, dividido por 2 epsilon sub 0. Es decir, que U, la energía por unidad de volumen, que me ha costado crear el campo eléctrico es 1 medio de epsilon sub 0 por E al cuadrado. ¿Se ha entendido? Bien, esto es, uno dice, esto está todo bien, bueno, es para un caso particular, lo hemos hecho para un problema en el cual tenemos dos placas plano paralelas, infinitas, pero este resultado es general. Este resultado es general. Es decir, ahora digo, la energía que nos cuesta crear un campo eléctrico en el espacio, por unidad de volumen, viene dada por esta expresión. 1 medio de epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado. El campo eléctrico al cuadrado, sabéis que es E por E, o sea, que no tendría mayor. En el Purcell es muy bonito esta discusión cuando hace de... porque hay que tener mucho cuidado. Cuando uno, y se oye muchas veces y se utiliza muchas veces de una manera que no es correcta, uno dice, ahora, y voy a decir lo que se dice normalmente, si yo cojo 1 metro cúbico de espacio, un volumen en el espacio, donde tengo campo eléctrico, entonces lo normal es asignar a ese volumen esa energía que me ha costado crear el campo en ese volumen. ¿Habéis entendido lo que acabo de decir? Repito, lo normal es esta expresión a la cual hemos llegado, es decir, expresarla en palabras de la siguiente manera. Es, yo tengo un volumen V en el espacio, o sea, tengo el campo eléctrico en todo el espacio, yo me fijo en un volumen V y a ese volumen V del espacio le asigno una energía y digo, me ha costado crear ese campo en ese volumen V, esa energía. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Yo no puedo decir que esa energía está almacenada en ese volumen V, no. Yo lo que estoy diciendo es que por unidad de volumen me ha costado crear todo el campo eléctrico tanta energía.
Es decir, que tú no puedes separar, por así decirlo, unos volúmenes de otros. ¿Entendéis? Sino que la cuestión es, para crear el campo eléctrico yo necesito invertir energía, realizar trabajo. ¿Está eso claro? En este problema sencillo uno está pensando, tienes que separar las cargas que se están atrayendo. Eso me cuesta un determinado trabajo, tengo que invertir una determinada cantidad de energía. Y yo lo que hago es decir, por término medio, por unidad de volumen, la energía que he tenido que invertir es esa. Esa es lo que significa esta expresión. No lo primero que acabo de decir, que es, pues yo tengo, por ejemplo, aquí todo el espacio está lleno de campos electromagnéticos. Estamos rodeados, no rodeados, estamos dentro de nuestro cuerpo, por todos los lados tenemos campos electromagnéticos. ¿Entendido? Entonces, si yo me fijo aquí en un volumen del espacio, lo que no estoy diciendo es que aquí dentro de este volumen tengo una determinada energía almacenada. ¿Está claro? Sino que por término medio, por unidad de volumen, me ha costado crear ese campo, si digo en general electromagnético, tanta energía, por unidad de volumen. No que en este volumen en particular se encuentre esa energía. Eso que estoy diciendo lo tenéis también en el Purcell muy bien explicado mucho. Con estas he intentado utilizar las mismas palabras. ¿Está claro? Naturalmente uno mentalmente, dice, muy bien, muy bonito esa distinción que haces así, pero hombre, yo le puedo asignar mentalmente a ese volumen esa energía y entonces la energía total será integral. Efectivamente, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero no es correcto, ¿lo entendéis? Si bien el resultado, al final, pues es... Pasa una cosa parecida, cuando llego a explicar esto, a la que nos encontramos en circuitos, ¿no? En circuitos de corriente alterna. Circuitos de corriente alterna, nosotros vamos a ver cómo asignamos diferencias de potencial. ¿De acuerdo? Entre dos puntos de un circuito de corriente alterna, nosotros vamos a decir, yo, y todos dicen, pues la diferencia de potencial entre este punto y este punto, en esta rama, entre estos dos nudos, es una determinada. Eso está mal. Eso no es correcto. Bueno, y uno dice, si no es correcto, y además es un error, digamos, de concepto bastante gordo, ¿por qué se utiliza? Bueno, porque funciona numéricamente, iba a decir. Los resultados a los que llegas son los correctos si tú sigues esa manera de pensar, que no es la correcta. Ya lo veréis en ese momento, cómo incidiré sobre eso, decir, no podemos, y la razón es la siguiente, ya la podéis entender, no podemos decir que hay una diferencia de potencial por la sencilla razón de que el campo eléctrico no es conservativo. Y únicamente podemos definir diferencias de potencial para campos conservativos. Así de simple. ¿Está eso claro? O sea, cómo uno utiliza trucos mentales para autoengañarse, para llegar a cosas que son correctas, iba a decir. ¿Por qué? Porque le es más fácil entenderlo, iba a decir, seguir esa forma de pensar. Bien, pues el próximo día, porque ya se me ha hecho como siempre, es increíble cómo se me pasa el tiempo y nunca llego a... Pero podéis ir pensando e ir mirando en el Purcell y en el Tipler. El siguiente problema es, para que veáis, o sea, ¿cuál es mi objetivo? El objetivo es que veáis que esta expresión a la cual hemos llegado, con este ejemplo, vamos a llegar a la misma expresión con otro ejemplo diferente. Eso no significa que sea una demostración estricta, general, que para cualquier distribución, ¿entendéis? Pero bueno, uno empieza a pensar, anda, con dos ejemplos que son diferentes, llego al mismo resultado, a lo mejor es general, ¿entendéis el problema? Bueno, la distribución es la siguiente. Nosotros tenemos una superficie, cuidado, una corteza, una superficie esférica de carga. Sigma, uniforme. Uniforme. ¿De acuerdo? Entonces el problema es el siguiente. ¿Vosotros qué pensáis? Lo primero, y para tenerlo así un poco mentalmente para el próximo día, ¿qué pensáis? Que para mantener pensad por ejemplo, me da igual carga positiva o carga negativa, por dibujar así positivo, ¿no? Sobre la superficie.
Es una corteza, la superficie. ¿Tengo que realizar una fuerza externa para mantener esa carga con esa forma esférica? ¿Qué pensáis? Sí, porque si no se espatina. Claro, naturalmente hay una repulsión. Efectivamente, se repele. Es decir, que nosotros tenemos que contrarrestar esa fuerza de repulsión. Otra vez es el mismo. Fijaos cómo entro al problema parecido. En este es un poco más complicado verlo, es más fácil en placas plano-paralelas, pero aquí, es decir, anda, hay una. ¿Y cómo será esa fuerza? O sea, que lo primero que tendremos que ver es cómo es la fuerza de repulsión por unidad de área. ¿Veis? Como es la primera pregunta, es parecido a lo anterior. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo es? ¿Y la segunda cómo va a ser? La segunda va a ser similar a la que he hecho. ¿Dónde voy a crear campo? O vamos a crear campo eléctrico en una zona del espacio donde no había. Vamos, lo de donde no había, ¿qué significa? Que era nulo. Era nulo. ¿De acuerdo? ¿Qué zona del espacio no tengo campo? En el interior, muy bien. O sea que ahí la simetría, la ley de Gauss me dice efectivamente lo que hemos visto. Aquí tengo un campo que es, el campo externo va a ser el mismo que el que crearía una carga puntual situada en el centro, efectivamente, pero dentro, el campo dentro es nulo. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a crear campo? Precisamente comprimiendo la esfera. No os preocupéis, o sea, no necesito hacerla puntual, sino, ahora sí, fijaos, antes ponía un delta de X, ¿de acuerdo? Ahora uno ve que, claro, si tengo una esfera que es de radio R, o R mayúscula, ¿no? Me da igual. Ahora lo voy a comprimir. Lo voy a comprimir todo por todos los lados. Es decir, que sigue manteniendo la misma forma esférica, ¿eh? No con el mismo radio. ¿Y cuánto lo comprimo? Lo voy a comprimir un diferencial de R. Es decir, que después de comprimirlo un diferencial de R, el radio es menor, por supuesto, es R menos diferencial de R. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en esa nueva zona, ahora lo voy a marcar aquí con puntos, en esta zona, aquí entre R y R menos diferencial de R, he creado campo, ¿no? Vale, pues entonces veremos precisamente si yo hallo en primer lugar cuál es la fuerza de repulsión. Para comprimirlo tendré que vencer esa fuerza de repulsión, el trabajo fuerza por desplazamiento, y ya está. Bueno, pues si queréis lo tenéis en el Purcell, pero podéis ir pensándolo, está a vuestro alcance perfectamente. Este es un problema también en el Tipler, que aparecen en el Tipler. Pero lo primero, el primer escollo, y ese es un escollo muy bonito, la primera parte es un problema del Tipler. Es cuál es la fuerza de repulsión por unidad de área en la superficie esférica. Bueno, pues ahí lo dejamos y avanzamos el lunes en este punto.